Saludos a todos, soy Miltiño Ochoa, esto es Puntería Deportiva. Bueno, hoy estoy feliz, ¿cómo no voy a estar si Venezuela ganó en su debut en el sexto clásico mundial de béisbol? Venezuela ha estado en todos estos certámenes que se disputan del año 2006. Hoy casualmente lo estaba recordando, porque bueno, mi primer clásico que fue en el 2006 obviamente era pasante de periodista, me acuerdo que lo hice en la hoy llamada Agencia Venezolana de Noticias, en ese momento Agencia Bolivariana de Noticias. Luego en el 2009 lo hice para dos medios de comunicación, inclusive estuve en Miami, estuve en Toronto, estuve en Los Ángeles. Luego en el 2013 lo hice para otro medio, para Radio Uno, sí, Radio Uno, si de memoria no me falla. En el 2017 lo hice para la extinta página web radioespectro.com.be. Recuerdo que ahí lo hicimos Raúl Cerdeño, hoy dedicado al baloncesto, actualmente jefe de prensa de Gaiteros de Zulia, Davison Arena, Gustavo Pereira, el periodista, hoy en día, bueno, él vive en España. También estuvo mi pana Miguel Aprile, hoy en día forma parte de la prensa del Real Madrid TV. Y bueno, así Di María Anzola, que bueno, hoy en día está dedicada a otra profesión allá en el estado Lara. Y el último clásico de béisbol que fue hace 3 años, estuve para Ciudad Caracas. Y esta vez, bueno, me toca hacerlo como periodista independiente. Algo que yo creo que no le interesa a nadie, ¿no? Pero quería resaltar eso. Pero bueno, comencemos ya a hablar de materia de béisbol. Venezuela ganó su debut frente a Países Bajos, 6 carreras por 2. Segunda vez en la historia que Venezuela le gana a esta selección, no sé si llamarla antillana, no sé si llamarla caribeña, no sé si llamarla europea o ambas, o de todas estas maneras, pues, porque es un combinado, digamos, peloteros de Curazao, de Aruba, de Bonaire y del territorio que se llama Holanda, pues en este caso. Digamos que bueno, se unen todos esos peloteros del reino neerlandés para conformar esta selección que es dirigida por el hoy miembro del Salón de la Fama, Andruw Jones. Andruw Jones que bueno, que vio como su hijo fue quizá el más destacado por el conjunto neerlandés, por el conjunto de Países Bajos. Trajo la primera carrera con un doble que le dio a la hora el lanzador ganador Ranger Suárez, y luego también con el bate trajo también a sus compañeros Didi Gregorius con un elevado de sacrificio a la altura de la sexta entrada. Pero por parte de Venezuela ocurrieron muchas cosas interesantes en esta segunda victoria de por vida de Venezuela frente a Países Bajos. Recordemos que la primera fue en el año 2009, casualmente, un jorrón de Miguel Cabrera que colocó pues en ese momento en el Pro Player Stadium, ahí en Miami casualmente, la victoria del elenco venezolano. Un clásico mundial que tiene varios sabores. Ha sido la selección que en su momento llegó más lejos. Quedamos en semifinales, se perdió aquel encuentro contra Corea del Sur. Y bueno, volviendo ya al partido de hoy, Miguel Cabrera actualmente es el coach de bateo de la selección. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Hoy Ronald Acuña destacó, ahí se de 4-1 con un doble, anotó 2 carreras, recibió un boleto también. Se tiró una jugada en el right field que de hecho, pudo haber evitado un doble con las bases llenas y colocar en aprietos a los lanzadores venezolanos, pues al elenco venezolano en ese momento con aquella jugada que le llegó, y evitó una carrera, aunque luego anotó Didi Gregorius, quien estaba en tercera con el elevado sacrificio de Drew Jones, de quien hablamos hace rato, el hijo del hoy miembro de la fama Andruw Jones. Bueno, Luis Arraez, que fue criticado por algunas personas, porque decían, ¿cómo es posible que un bateador de contacto, que no es un slugger, que no es un bateador de, de jalar la pelota, lo alinean de tercer bate? Recordemos que en el clásico pasado, él fue el tercer bate del elenco también de Omar López, y inclusive dio 2 honrones en un partido. Tiene uno de los mejores promedios de cuadrangulares en la selección de Venezuela. Una cosa es las grandes ligas, donde se juegan 162 partidos, y otra cosa son las series cortas. Bueno, en las series cortas, Arraez ha respondido. Hoy se fue de 3-1, remolcó 2 carreras, a pesar de que se ponchó
algo muy poco común en él porque en la temporada pasada con los Padres de San Diego apenas abanicó 42 veces en todos los encuentros que disputó, en más de 140 encuentros, si mi memoria no me falla, que disputó. De esta manera que yo voy a poner el dato, que jugó Arraez. Y bueno, también abrió como segunda base, luego cerró en la inicial. Algo curioso que también vamos a comentar ahorita. Wilson Contreras, quien fue alineado como cuarto bate, se fue de 4-2, remolcó 2 carreras, se vio bien. Inclusive uno de los hits que él dio me llamó la atención porque parecía más un swing como un swing piñatero, digámoslo así. Y le pegó la pelota y remolcó una de las carreras. Ariel Sanoja, quien entró, digamos que por emergencia, por Jackson Chourio, debido a un pelotazo de uno de los amistosos, que lo hizo perderse el debut del Grandes Ligas de los Cerveceros de Milwaukee, abrió y bueno, al primer picheo, en su primer turno, primer jonrón, primer hit, primer todo. Fue la primera carrera para Venezuela y bueno, fue el que rompió en ese momento el cero que llevaba, a pesar de que eso fue en la segunda entrada. Se fue de 4-2, luego fue a en primera porque pienso yo que fue una confusión. Cuando él pega hit, que el centerfield se lanza, Rafaela, si no falla, se lanza y con la misma se la lanzó rápidamente a Ozzy Alvis a primera y bueno, fue en la inicial devolviéndose Javier Sanoja, el ganador del guante de oro como utility, el primero en hacerlo en ese rol. Ranger Suárez como lanzador lanzó 2 entradas, se llevó la victoria, enfrentó a 9 bateadores, permitió 3 imparables, un doble, el doble de Drew Jones, una carrera, un ponche, un boleto. Pero fíjense lo curioso, el relevo venezolano que contó con Eduard Bazardo, Luis Nder Ávila, José Butó, Andrés Machado y Daniel Palencia lanzaron entre todos ellos 7 entradas. Solamente permitieron un imparable. Ese imparable se lo dio Sander Bogart a la altura de la 5ª entrada y de ahí en adelante no permitieron más inatrapables ni nada. Una sola carrera que fue la de Didi Gregorio con el elevado de Drew Jones, 7 ponches, 3 boletos, a pesar de que hubo 3 golpeados por parte del relevo venezolano, un fly de sacrificio y una interferencia de Williams Contreras, quien fue el receptor hoy. De hecho, entre esos relevistas, Andrés Machado, que lanzó la 8ª entrada y en ese inning ponchó a 2, dio un bolazo y dominó por un rol en la primera, que fue el primer out de esa entrada, se convirtió en el primer venezolano, estando participando en la liga de béisbol japonesa, en representar a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. Algo muy curioso, que eso ya ocurre en el sexto clásico, digámoslo de esa manera. Curioso porque han jugado, se está jugando este evento del año 2006 y recordemos los peloteros que del 2006 para acá jugaron en el béisbol japonés, que pudieron haberse puesto el uniforme vino tinto, hoy en día azul también. Alex Cabrera, José Celestino López, que si es cierto, Celestino jugó el segundo Clásico Mundial de Béisbol, pero era en ese momento el segunda base de los Marineros de Seattle. Roberto Petagine, Alex Ramírez, que siempre se esperó que jugara con el uniforme venezolano, nunca tuvo la oportunidad de hacerlo, entre otros nombres que han destacado en la pelota nipona, pero que nunca lo vimos vestirse con el uniforme de Venezuela en los clásicos mundiales anteriores. Bueno, Andrés Machado, digamos, rompió ese maleficio y de muy buena manera. También hay que destacar que los hermanos Contreras, quienes hoy alinearon de cuarto de cuarto bate y de séptimo bate, se convierten en la primera pareja de hermanos venezolanos en jugar un clásico mundial de béisbol. Inclusive la primera que también son titulares en una alineación. Pero no solamente eso, es la 10ª pareja en la historia de los clásicos mundiales de béisbol que eso sucede. Pero no solamente eso, también se dio el caso de que 2 primos, como son Ronald Acuña Jr. y Michael García, también alinearon como titulares. Y es primera vez que también eso sucede. En el caso de Acuña y de García, recordemos que ellos son sobrinos de Kelvin Escobar, quien estuvo en el primer Clásico Mundial de Béisbol, y de Alcides Escobar, quien estuvo en el tercer Clásico Mundial de Béisbol. Ellos son primos. Este último pelotero que mencioné, los 3 ficha de los Tiburones de La Guaira, los 3 obviamente jugaron con el conjunto escualo y han sido campeones también
en la Liga Venezolana de Profesional y en Serie del Caribe. Aunque en la Serie del Caribe que se jugó en Miami aquella vez, la ganó solo en el terreno, la ganó Alcides Escobar, pero obviamente el anillo de campeón fue para los tres, pues para estos tres peloteros. Es un caso muy curioso. Estábamos hablando hace ratico de Miguel Cabrera, quien hoy en día es el coach de bateo de la selección venezolana. Recordemos que él ganó la triple corona en su momento como bateador. También Johan Santana, hoy coach de picheo, lo logró como lanzador. Es, es el único dúo de coach, tanto bateador como lanzador, en lograr la triple corona en su carrera en las grandes ligas. Un lujazo que se está dando Venezuela. A mi juicio, bueno, Miguel Cabrera va a ser el segundo venezolano en llegar al Salón de la Fama, Dios quiera, dentro de 2 años. Y Johan Santana creo que ya le pudiese esperar su momento por el comité de veteranos, porque lastimosamente quedó fuera en su primera y única elección porque no logró el 5%. Algo que yo todavía me pregunto qué le pasó a los electores, porque es injusto lo que pasó con Johan Santana. Pero bueno, estamos contentos. Venezuela logró su primera victoria en este Clásico Mundial de Béisbol. Un grupo muy duro donde también está Dominicana. Bueno, que si se quiere el rival a vencer. También está Israel, que es el duelo para este sábado. Y bueno, ya se logró el escollo de salir de Países Bajos. Esperemos a ver qué sucede en los próximos días. Y bueno, soy Miltiño Ochoa, esto es Puntería Deportiva. Nos estamos viendo.